Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. También, todos los viernes a partir de las 10 de la noche, hora de España, vamos a tener un espacio de reflexión con mi vida, historias, fábulas. Espero que les encante. ¿Vale, mi querido Cáncer? Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Cáncer. Muy bien, Cáncer. Una de las imágenes que yo he visto, Cáncer, con el cuenco de cuarzo, es como si hubiera un campo inmenso, lleno de flores, pero aparece lo que es un gran tornado y empieza a destruir todo a su paso, mi querido Cáncer. ¿Esto qué quiere decir, Cáncer? Muchos de vosotros están en una etapa en la cual tú estás muy nervioso o muy nerviosa o posiblemente te cuesta conciliar lo que es el sueño. ¿Por qué? Porque te estás dando vuelta la cabeza, mi querido Cáncer. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, quizás para muchos de ustedes ha llegado lo que es un mensaje a su vida en la cual pues simplemente está afectando lo que es la estabilidad que te había costado tanto tiempo conseguir, Cáncer. Siento esto. No sé por qué siento, Cáncer, que tienes muchas pesadillas. Hay algo que te está preocupando. Hay algo que te está quitando lo que es el sueño. Puede ser lo que es economía, puede ser amor, puede ser la familia. No vas a sacar nada, mi querido Cáncer, dando vuelta la cabeza. El problema está ahí, pero cuando es hora de dormir, trata de dormir, mi querido Cáncer. Así de esa manera al día siguiente vas a tener la cabecita más activado, Cáncer. Pero si tú te das vueltas y vueltas a la cabeza, al final despiertas agotado, cansado, de mal humor, de mal genio, Cáncer. Vamos a ver signos, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver. Me sale lo que es un Libra. Me sale Aries, Virgo. Cierras con un Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, Cáncer. Vamos a ver iniciales, mi querido Cáncer. La letra G, la letra O, la letra F y la letra Y. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Cáncer. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver.
Me sale la carta del 8 de oros. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes, posiblemente la preocupación para la mayoría, no digo para todos, está relacionado con tu trabajo, está relacionado con el dinero. A lo mejor estás intentando tener más ingresos, a lo mejor estás intentando cubrir una deuda, o piensas de repente que vas a perder lo que es el trabajo, porque tenemos la carta del 8 de oros. Entonces, yo lo que te puedo decir, mi querido Cáncer, no te preocupes, porque peores batallas tú has pasado, peores cosas negativas tú has pasado. Vas a poder con esto y con más, Cáncer. Pero tienes que también poner tú de tu parte. ¿Te preocupa? A todos nos preocupa lo que es la parte económica. Hay que pagar deudas, Cáncer. Hay que cubrir los gastos. Pero si tú simplemente te deprimes o te echas lo que es al abandono, al final no vas a poder pagar gastos, y encima te vas a enfermar, Cáncer. Entonces, tienes que buscar tranquilidad en tu vida. Trata de buscar lo que es un equilibrio. Trata de pensar positivo. No te centres solamente en el problema, que para todo va a haber solución, Cáncer. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Me sale la carta de la muerte y me sale la carta de los enamorados. Hay un grupo de ustedes, no digo todos, que van a volver otra vez a retomar contacto con el amor. Cuando yo te digo lo que es el amor, no solamente tiene que ser amor de pareja. Puede ser amigos, puede ser familia, puede ser un ex, puede ser una persona especial, o puede ser el gran amor de tu vida. Porque la carta de la muerte dice, el final de algo, la etapa quizás de repente de comunicación cero, contacto cero, ¿para qué? Aquí está la muerte. El final de algo para empezar otra vez y sale la carta de los enamorados. Para empezar otra vez la comunicación, el contacto, el cortejeo, que dice, ¿no? Cortejeo creo que se dice, estar cortejeando con una persona. Porque los enamorados es cierto que representa también almas gemelas, pero también representa comunicación, Cáncer. Entonces, muchos de ustedes van a retomar contacto con una persona muy especial. ¿Para qué? El tiempo lo dirá. No quiero que estés prácticamente ya haciéndote una película, fantaseando, Cáncer, porque ese es tu defecto, cariño. A lo mejor dices, ¿será que viene Pepe Lucho? ¿Será que viene la Lupe? ¿Me va a dar lo que es una oportunidad? Todo puede pasar. Lo importante es que vas a retomar contacto con él o con ella. Ya es un gran paso, Cáncer. Que luego las cosas se queden como pareja, como amistad, como amigos, o como amigos con derecho a roce, eso el tiempo lo dirá, Cáncer. El tiempo lo dirá. Vamos a sacar más cartas. Me sale lo que es la carta del paje de copas y me sale lo que es la carta del rey de bastos. Para muchos de ustedes, este encuentro, Cáncer, te va a llevar a pensar qué es lo que quiere, qué es lo que pretende, qué es lo que está buscando, qué es lo que te he dicho, Cáncer. No te comas la cabeza, no saques conclusiones antes de tiempo, deja que las cosas fluyan, deja que las cosas caigan por su propio peso, porque si tú ya estás pensando, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que desea? Estás mostrando ansiedad. Y el universo, lamentablemente, lo pone como que a ti te gusta vivir ansioso, ansiosa. El universo no distingue entre negativo y positivo. Te va a dar lo que tú estás vibrando. En este caso es ansiedad, Cáncer. Entonces, trata de mantener la calma, porque aquí es como que ya lo estás viendo con ojos de lujuria. Es como que tú ya piensas que va a pasar algo. Pero sin embargo, todavía hay una herida. Todavía las cosas están un poco calientes. Con esto no te digo que esta persona viene a hacerte el daño. No, no viene a hacerte daño, pero necesitan paciencia, Cáncer.
Eso es lo que me están diciendo, que no te coma la ansiedad. Trata de tranquilizarte, trata de estar bien contigo mismo. Cáncer, cariño, estás un poco nervioso, un poco nerviosa. Quieres que las cosas pasen ya. El universo lo toma como que a ti te gusta vivir nervioso y nerviosa. Deja que todo caiga por su propio peso, mi cangrejito. Vamos a ver, corazón, qué más me dicen cáncer. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la reina de bastos. Este encuentro, este contacto, te va a ir muy bien a ti, porque te vas a sentir mejor, te vas a sentir seguro, segura, te vas a sentir alegre. Te va a gustar este encuentro, ya sea como amistad, ya sea como familia, ya sea como pareja, te va a encantar, porque tenemos la carta de la reina de bastos, mi querido cáncer. Entonces, deja que las cosas caigan por su propio peso, mi cangrejito. A lo mejor tú lo estás soñando ya esta persona, pero esto no quiere decir que esta persona quiere estar contigo como pareja. Algunos quizás, pero no todos, cáncer. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Luego voy a canalizar. Vamos a ver cáncer, 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 cáncer. Respuesta en el tarot egipcio, cáncer. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del sol es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2. La carta del loco es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti, mi querido cáncer, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Quiero entregarte lo que es un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Dice, manifieste sus sueños. Aquello que modela en sueños se materializa en su vida. Así que esté atento a las cosas con las que sueña y tenga pensamientos positivos. Entonces podrá materializar sus sueños más importantes. Despeje de obstáculos su camino. Cuando te dice despeje de obstáculos su camino, mi querido cáncer, a veces, mi querido cáncer, sabemos que con esa persona no vamos a llegar a nada, pero nos aferramos. A veces de repente nos metemos en problemas que no nos corresponde por buenas personas. Todo lo que tú quieres en tu vida, cáncer, si tú lo visualizas de una forma positiva, sin ansiedad, tenlo por seguro que lo vas a obtener. Sé que es difícil controlar esto, más en nosotros, porque yo también soy cáncer como tú. Es muy difícil, porque queremos las cosas que se resuelvan ya. Queremos la comunicación ya. O de repente nos hartamos y decimos, no tenemos por qué perder tanto tiempo con esa persona, lo dejo. Lo bloqueas. Pero sin embargo, tú sientes algo por él o por ella. Trata de tomarte las cosas con calma. Trata de visualizar de una forma positiva. Tanto lo que es también trabajo, cáncer. Tú quieres un buen trabajo, tú quieres ser tu propio jefe, tu propia jefa. Visualiza. Déjalo que el universo trabaje. Tienes que controlar tu ansiedad. Va a pasar, pero tiempo al tiempo, mi querido cáncer. Tiempo al tiempo. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, cariño. Quiero canalizar. A ver, ¿qué me quieren decir, cáncer? Antes de esto, vamos a limpiar las semillas sagradas, cariño, y vamos a canalizar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer.
me muestra mucho una persona de cabello claros, puede ser castaño, puede ser rubio, natural o pintado, pero también tiene los ojos claros, verdes, azules o color miel. Mayor de 40 años, me dice. Es una persona, cariño, que está con una vestimenta de color negro, Cáncer. A lo mejor ha pasado un luto, o simplemente esta persona como que no habla las cosas claras como tienen que ser. Pero sin embargo, la imagen es muy clara, Cáncer. Quiere decir que tú en algún momento con esta persona, hace poco, quizás hace un año, un par de años, o actualmente, tú tienes contacto con ellos o has tenido contacto, Cáncer. Dice que le costó tomar esa decisión, le cuesta tomar esa decisión. Es como que tiene pareja, o está de repente en una relación atrapado o atrapada, no es feliz con esa persona, pero tiene que continuar con ellos, a lo mejor por la parte económica, o a lo mejor de repente corazón por los hijos. Tiene que continuar con esta persona. Hay alguien, Cáncer, que siempre trata de llamar tu atención, un ser de luz. Ya no está en esta tierra. A veces te toca por aquí, por la espalda o por la espalda baja que dice, ¿no? Te toca. O a veces tú sientes su presencia también. No lo hace con maldad, no siento que sea una energía mala, no. Es una energía muy cercana, Cáncer. Muy cercana. Vamos a ver qué me dicen las semillas sagradas, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Me muestra mucho la imagen de personas muy jóvenes. Es como que a lo mejor la historia que te estoy diciendo a través del cuenco de cuarzo, la persona que te interesa, la persona que no puede renunciar a lo que tiene ahora, a pesar que existe una conexión entre ustedes, quizás tú lo has conocido hace muchos años, quizás en el colegio, en el instituto, inclusive desde muy niños, Cáncer. Lo has conocido. Siento que esta persona, mi querido Cáncer, lo que le faltó fue coraje. Siento que es un poco cobarde. Sea hombre, sea mujer, un poco cobarde. Siento como que le da miedo posiblemente dejar todo lo que ha logrado en su vida, le da miedo enfrentarse a la sociedad, le da miedo posiblemente empezar otra vez desde cero, porque creo que a esta altura de la vida ya tienen ya una edad. Vamos a ver. Últimamente, Cáncer, te suda mucho las manos. Últimamente. No entiendes por qué. Puede ser el estrés. Puede ser los nervios, Cáncer. Recuerda que te cuesta dormir. Hay algo que está influyendo lo que es en tu energía, en tu vida. Me muestra mucho personas de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Me dice, Cáncer tenía planes con esta persona. Cáncer había hecho planes con esta persona. De vivir juntos, de viajar juntos. Pero es como que este personaje mintió. Es como que este personaje simplemente apostó por él, apostó por ella, y a ti te dejó, como se dice, en el aire, Cáncer, en el aire. Actualmente, Cáncer, me dicen que estás teniendo un sueño muy repetitivo. Hay algo que te está, como se dice, sorprendiendo. Hay un sueño que tú estás teniendo muy repetitivo, Cáncer. Y te gustaría saber por qué. No vaya a ser que sea una señal. A lo mejor algunos de ustedes son portales. A lo mejor vosotros, cariño, tienen ese don de la predicción. Pero
Quizás hasta ahora desconocías que tú tenías ese don. Hay un sueño que te quiere revelar algo. Porque siento que tú constantemente te levantas. En esta semana, Cáncer, tú estás pasando mucho estrés, mucha ansiedad. Hay algo que está pasando en tu vida. No sé por qué me dice también que está relacionado con mamá. A lo mejor hay problemas con la familia, con tu madre. Me dice, está relacionado también con mamá. Dice, hay una energía que quiere hablar, Cáncer. Dile que por favor yo siempre lo recuerdo. Dile que me perdone por no decir nada. Tú sabes que yo siempre te observo, dice Cáncer. Tú sabes que yo siempre estoy viendo tus redes sociales. Inclusive te espío. Pero no tengo valor para decirte algo. Esa noche o ese día que tú sentiste que era yo, me dice. No sé, a lo mejor de repente te cruzaste con esta persona. O tú sentiste que estaba por ahí, Cáncer. Dile por favor que lo único que quiero es que seas feliz, Cáncer. Quiere que tú seas feliz. Me dice, yo no voy a cambiar. He intentado cambiar, pero no puedo cambiar. Quiero que encuentres tu felicidad. Quiero que seas feliz. Me muestra mucho a una persona, puede ser hombre en este caso, de mayor de 40 años, tiene un perfil, una fisonomía muy marcado, muy varonil, ¿vale? Se peina por el costado, tiene más cabello que yo, sinceramente, porque se peina por el costado y tiene cabello lacio, es muy lacio. A este hombre le gustaba vestirse con o camisetas con cuello o camisa, cariño. Es una persona muy dentro de lo que cabe clásico, Cáncer. Vamos a ver, que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Me están diciendo que alguno de ustedes ha tenido un accidente, una caída. Alguno de ustedes ha tenido una caída muy fuerte. Actualmente te estás como tratando, pero ha sido muy fuerte esa caída, Cáncer. Me dicen que tienes que tener cuidado, que no te confíes, que no pienses de repente que no va a pasar nada, pero tienes que ir con cuidado. Ha sido una caída muy, muy fuerte, Cáncer, pero muy fuerte. No sé por qué me enseña como símbolos. Hay muchos símbolos. No sé si a lo mejor tú tienes algún símbolo, pero son como pentagramas. O tú tienes de repente un tatuaje o esta persona tiene un tatuaje. Muchos símbolos me muestra, Cáncer. Hay algo que te quieren decir. Hay algo que te quieren entregar, Cáncer. Me enseña muchos símbolos. Dicen, dile por favor que tenga cuidado cuando salga. Vamos a continuar. Dice, la otra vez he sentido que Cáncer estaba llorando. La otra vez he sentido que Cáncer ha tenido pensamientos negativos contra ustedes mismos, Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes hay algo que te causó tanto dolor
que por tu cabeza pasó ese deseo de cerrar el ciclo, ¿me entiendes? Cáncer. Yo sé que la vida no es perfecta. Y muchos de vosotros, Cáncer, para llegar a esa situación, es quizás porque tienes mucha soledad en tu vida. Porque a lo mejor no estás cerca de casa, porque ustedes son muy hogareños. A ustedes les encanta la familia, el hogar, Cáncer. Pero recuerda, mi querido Cáncer, que no hay regalo más importante y más precioso y no tiene precio que es la vida, Cáncer. Sé que a veces sentimos que nuestro mundo se desmorona. Sé que a veces sentimos que ya no podemos más, porque tú eres una persona fuerte, pero todos en algún momento tenemos ese bajón. Eso no quiere decir, Cáncer, que tu mundo no va a ser diferente en un futuro. Valora la vida, ama la vida, aprecia la vida, Cáncer. Disfruta cada minuto, cada instante. Si de repente tu preocupación es la soledad, a lo mejor no tienes pareja, a lo mejor te cuesta olvidar a una persona, porque ustedes cuando aman, aman de verdad. Entregan todo el corazón, cariño. Y si tienes que entregar la vida por él o por ella, lo vas a hacer, porque tú amas de verdad. Y a lo mejor en este momento te sientes como impotente, te sientes como que estás atado de pies a cabeza, y de repente dices, no tengo sentido a la vida. ¿Cuántas personas desearían una oportunidad en esta vida, mi querido Cáncer? Y tú tienes esa oportunidad. Recuerda, mi querido Cáncer, que la felicidad es una decisión. Tú decides ser feliz, tú decides poner la intensidad de la fuerza de un problema. Pero si tú simplemente te lo tomas todo de una forma ligera, nada te va a afectar en esta vida. Cariño. Richard, tengo muchas deudas. ¿Ya lo pagarás? Poco a poco, cariño. Pero eso no es motivo para que tú digas, ya no quiero esta vida. Richard, me siento solo, nunca encuentro pareja. Ya llegará la persona ideal. Y por último, mi querido Cáncer, la soledad también es bonito. Nacimos solos y nos vamos a ir solos. Richard, estoy enfermo, estoy enferma. Paciencia. Si tú tienes fe, cariño, Papá Dios te va a escuchar. Si tú tienes fe, si tú sonríes, tu sistema inmunológico va a subir, mi querido Cáncer. Pero si tú dices que ya no hay solución, pues simplemente tú estás sentenciando a que no veas solución en tu vida. Tienes que apreciar la vida, tienes que apreciar tu presente, tu momento, tienes que darte una oportunidad. Hombres hay por montón, mujeres hay por montón. Llegará la persona indicada, sea hombre, sea mujer. Llegará el momento en el cual dirás y mirarás atrás y dirás, tenía que haber pasado por este momento para estar en este presente. Y es así. ¿Dónde está escrito que tu vida iba a ser perfecta? ¿Dónde está escrito, Cáncer? En ningún lugar. Entonces, sécate las lágrimas, ponte tu mejor traje, haz lo que quieras hacer en tu vida, cómete ese postre, cómete ese helado, vete a hacer gimnasio, vete de vacaciones, cómprate un boleto de vuelo, cariño, y desconecta. Porque lo que tú estás pasando en estos momentos es mucha ansiedad, mucho estrés y estás siendo un poco pesimista. Entonces, llega la hora en la cual dices, no, tengo que hacer un cambio, porque si no, te vas a meter en ese bucle que va a ser difícil que te rescaten, Cáncer. Tienes que apostar por ti. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer.
Me sale la carta de la rueda. Posiblemente puede ser que tú estás lidiando con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. Pero también puede ser una persona que está en la distancia. Hay una persona de piel blanca, cabello rubio. A lo mejor a esta persona le encanta la apuesta, los juegos al azar. O de repente lo conociste en un lugar de apuestas también. ¿Por qué no, Cáncer? Te enseño las cartas, cariño. Me sale la carta de la justicia. Muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento aire, especialmente lo que es un Libra. Puede ser de rasgos asiáticos, pero también puede ser rubio, rubia, da igual. Es una persona, cariño, que actualmente es como que no hay contacto, comunicación con ustedes, pero te piensa, te lleva lo que es en su recuerdo, en su mente. Simplemente que es una persona que a lo mejor en este momento no se siente preparado o preparada para ponerse en contacto contigo. La carta de la sota de espadas. Hay alguien de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, que posiblemente es una persona un poco friolenta, o de repente le gusta siempre estar vestido de una forma clásica. Cabello rubio, cabello castaño, natural o pintado. Esta persona, mi querido Cáncer, quiere decirte algo. Pero cada vez que intenta decirte algo, es como que su miedo se impone a hablar contigo. Actualmente está como un poco nervioso también ellos, o ellas, cariño. Esta persona te piensa, hay alguien de elemento aire, mi querido Cáncer, que quiere decirte algo. La carta del caballero de bastos. Muchos de vosotros están teniendo química o hay un encuentro con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ser alguien especialmente del signo de Sagitario. Es una persona que le encanta la fiesta, es una persona que le encanta el mundo de la noche, o de repente ustedes, mi querido Cáncer, con esta persona, ustedes se han conocido en una reunión, en una fiesta. Aparentemente son como buenos amigos, aparentemente parece que no pasa nada, pero sin embargo hay mucha química entre vosotros dos. Esta persona cada vez que coincide contigo sonríe, y tú también, Cáncer. Entonces, esto puede ser el principio de una relación. Paciencia. No quieras que las cosas pasen ya, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. La vida es bella, Cáncer. Vive cada minuto, cada instante y sé feliz. Te quiero. Hasta la vista y bendiciones de corazón. No te pierdas el viernes a las 10 de la noche, hora de España, la reflexión, ¿vale? Hasta la vista, Cáncer. Bendiciones de corazón.